Hola, bienvenidos a la Caja Arte, Diseño y Cultura, en una nueva caída. Junto con el Colegio de Arquitectos de Puebla, traemos para ustedes Lucha por Ideas Libres. Debates de creativos donde lucharán, hablarán a 2 de 3 caídas con límite de tiempo. ¿Tú eres rudo o eres técnico? Échale porras a tu luchador y elige tu bando. Antes de iniciar esta gran lucha, creemos una atmósfera. Quiero que piensen en la palabra pop y que de ahí proviene la palabra popular. Y en estas preguntas, ¿qué es lo popular? ¿Es algo que todos queremos? ¿Es aquello tan deseable para ti, para mí o para todos? ¿O es aquello con lo que vivimos todos los días y por eso pasamos de largo? Yo creo que muchas veces no reparamos en lo estético que encontramos en nuestro entorno popular y común, como si estos fueran invisibles. Hace muchos años, un profesor de la universidad me dijo: nunca dejes de sorprenderte como lo hace un niño. Durante algún tiempo no lo entendí, pero poco a poco fui comprendiendo a lo que se refería, y era simplemente a no dejar pasar de largo los detalles del entorno y la vida. Un ejemplo: en Puebla tenemos uno de los centros históricos más bonitos del país. Perdón, pero es cierto, que día a día transitamos y vamos perdiendo la capacidad de apreciación del mismo, ya no ves la hermosa arquitectura de la catedral, cómo entra la luz en los arcos de los portales, cómo rompe la adoquín una pequeña planta aferrándose a vivir, cómo suena la ciudad viva, el olor a café haciéndose en la esquina, el encuadre que hacen los edificios hacia el zócalo, en fin, infinidad de cosas estéticas que nos perdemos, algo que los niños no dejan de hacer. Después de esta cuarentena los invito a apreciar cada detalle de tu ciudad y no dejar de verlo, porque siempre ha estado ahí, porque te puedo asegurar que hoy quisieras verlo nuevamente por un ratito. En fin, es una línea muy delgada y invisible lo que separa lo popular de su propia estética, así que hay que abrir los ojos para ver, como decían los Thundercats, ver más allá de lo evidente. Y ahora sí, sin más que decir, respetable público, bienvenidos al ring de lucha por ideas libres. En esta esquina, que empiecen los rudos. Listo. Y del lado de los rudos tenemos a Kimball. Diseñador gráfico nacido en la Ciudad de México, ha colaborado con empresas como Daewoo, Hard Rock Hoteles, DC Comics y Warner. Su trabajo ha sido expuesto por diferentes editoriales de Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra y China, y expuesto en el Museo Franz Mayer, el Museo de la Ciudad de México, el Museo Mexicano del Diseño Momedi y Sonamaco, así como en el Salón Internacional del Mueble en Milán. Ha sido seleccionado en las Bienales de Diseño de Perú y La Habana en el 2019, así como la de Beijing Design Weekend. Ese mismo año también ha participado en la 8ª Bienal de Diseño México, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, y acreedora de premios a diseño por la categoría de Identidad y Mención Honorífica en el Premio Nacional de Diseño, Diseña México 2016 y 2017. Y en esta otra, bienvenido Kimball. Muchas gracias por la invitación. Y en esta otra... Muchas gracias por parte de los técnicos. Tenemos al arquitecto Marcos Betanzos. Marcos estudió arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional, es articulista y fotógrafo, socio fundador de Fundamental Taller de Arquitectura, Paisaje y Urbanismo. En el 2011 obtiene el 5º Premio Internacional Mirada Joven en la categoría Imagen. En el 2012 el 2º lugar en el Concurso Internacional de Fotografía Landscapes in Transition, convocado por The International Federation of Landscape Architects en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Obtuvo también la beca Jóvenes Creadores del FONCA en 2013 con su proyecto Bordos 100 y fue becario el de la primera generación del programa Saber Creativo de Centro, Laboratorio para la Ciudad y el British Council. Fue profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en Centro y actualmente en el Tecnológico de Monterrey. En esta institución ha sido reconocido en 2015 y 2017 como profesor de excelencia. Es reconocido ya en el ambiente de Ciudad de México por ser un gran fotógrafo, según tengo entendido. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias. Bienvenido, Marcos. Y un gusto estar por aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Marcos. Gracias por aceptar la invitación. Y lucharán, debatirán sobre el tema de la estética de lo invisible de lo popular. Comienza la primera caída con límite de tiempo. Ok, la primera pregunta es: ¿en qué punto crees tú que convive lo estético y lo popular en el mundo, entendiendo lo popular como algo común y accesible para la gran mayoría? Y por popular me refiero a lo que es tradicional o lo que tenemos a nuestro día a día,
y estético, bueno, pues un concepto mucho más elaborado. Y para esta primera caída empezamos con Marcos. Muchísimas gracias, Karime. Bueno, de por sí el planteamiento del tema me parece como súper interesante. Hablar de lo invisible, de lo popular, es también creo que en gran medida reconocer como el origen y la necesidad de muchas de las cosas que están involucradas de manera permanente en nuestra vida cotidiana. Una de ellas creo que es de manera muy clara la arquitectura, entendiendo la arquitectura como esta evolución de los oficios, del lenguaje, de los quehaceres de la gente, y cómo después se expresa hasta algún momento como un código estético definido, apreciado, valorado, como por una élite, como por una casta, por así decirlo, que certifica que esos oficios, que esas formas y que esos principios tienen un código bajo el cual se rigen, ¿no? También lo veo a través de la fotografía, en el cual nosotros vemos cómo en gran medida lo popular es en muchos de los casos la materia prima de una serie de artistas y de fotógrafos que han encontrado no solamente en la forma de las ciudades y en la estética de las ciudades y de sus imágenes, sino en la esencia de lo que estructura esa estética, que mucho de ellos es la vida cotidiana, los personajes, los oficios, esa raíz como muy profunda desde la cual viene después este resultado de la imagen. Y luego también me parece como súper interesante con respecto a la ciudad, el entender en lo popular este sistema de apropiaciones tan cotidiano que nos encontramos, como decían ahorita, en los centros de ciudad, en los centros históricos, y que en realidad es muy difícil de reconocer desde dónde viene ese principio o esa lógica de apoderarse de ciertos espacios de la ciudad, de hacer que las cosas funcionen de alguna manera y además estructurar este sistema de lógicas en el cual, sin necesidad de una señal o una indicación, todo el mundo coexistimos y cohabitamos a partir de un código que se vuelve común. Como eso finalmente desplaza también lo que se puede certificar después como un código estético validado. Y también esto de repente para mí repercute quizá en el tema del diseño industrial, ¿no? Cómo lo popular repercute de manera muy esencial y muy natural en algo que muchas de las veces es traducido, remasterizado, trastocado y nutrido en algunos casos, o a veces hasta exotizado por diseñadores o por arquitectos que elevan como la esencia de esta forma tan popular y tan natural de apropiarse de una silla que puede conformarse por 4 tabiques apilados, ¿no? Y llevarla de repente a un principio y a un código estético. Entonces, para mí, en este sentido, conviven con esta primera pregunta de manera muy natural, creo que demasiado natural, es más, no encuentro una manera de disasociar lo popular y lo estético, porque me parece que están dentro del mismo canal y me parece sobre todo que depende de nosotros, más bien observar esos oficios y esos valores para poder entenderlo. Algo comentaban ahorita que creo que es pertinente para poder entender ese código estético de lo popular, porque de inicio mi postura es que sí existe en lo popular ese código estético, es quizá poder desterrar y poder quitarnos la mirada de un agente ya educado o con cierta relación en estos códigos para poder volver a mirar con naturalidad estos elementos que están ahí alrededor de nosotros y que tienen un profundo arraigo y que ese arraigo repercute en nuestras emociones, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestros códigos estéticos, ¿no? Hablaba de repente y veo, ¿no? Por ejemplo, lo que están haciendo diseñadores textiles como Carla Fernández, el trabajo de Pedro Reyes con el tema de la escultura, cómo vincula algo que vemos cotidianamente como una torre de electricidad o como un sistema de bordados y de tejidos
Incluso ahora el tema de los cubrebocas que me comentaba hace unos minutos mi hermano Víctor Hugo, ¿no? Con poderlo tener de repente con objetos y con imágenes que vienen del tema, por ejemplo, de la lucha libre, ¿no? O de elementos que están ahí vinculados a nosotros, pero que cruzan completamente este canal, donde me parece que es difícil disasociarlos, ¿no? Para mí están vinculadísimos y no, más... Creo que no suena mi campana, Marcos. Verlos. ¿Perdón? Creo que no sonó mi campana. ¿Sí sonó? Ya está. Perfecto. Ok, vamos, corre tiempo. Antes que nada, igual agradecer nuevamente, rápidamente a todos los que están acá presentes. También opino que el tema es muy complejo, vamos a intentar hacerlo en 5 minutos. Algo muy curioso con respecto a la cultura popular es que se le reconoce, se le voltea a ver justamente cuando a alguien se le ocurre descontextualizarla y ponerla en ámbitos que no eran comunes. En una visita a la Ciudad de México me sorprendió un cuadro del Virreinato, que está, ese edificio que ocupa actualmente el Museo Mexicano del Diseño, perteneció a unos condes en la época del Virreinato. Algo que tiene que ver con esto es una frase que me marcó mucho, porque es una frase que está en latín, que traducida al español dice: levanta los ojos y mira a tu alrededor. Es una frase proveniente, creo que del Génesis. Y creo que voy a tratar de encajar lo que decía hace rato Marcos con el tema que estamos tocando. Estamos tan acostumbrados nosotros a lo que se le llama comúnmente cultura popular, que no nos damos cuenta. Yo soy diseñador gráfico y la mayor parte de mi trabajo, el 80% de los proyectos que hacemos son el desarrollo de marcas. Y justamente ahorita estamos desarrollando una marca para una empresa que vende artesanías yucatecas en el parque Xcaret, que es un parque, casi un parque temático, y hay mucha polémica, ¿no? Porque hicieron una reproducción de Xochimilco en plena Riviera Maya, y a lo mejor nosotros como mexicanos nos asombraría, espantaría, o no sé qué palabra ponerla, pero también hay que entender que, imaginemos a un extranjero que viene desde Alemania y que su presupuesto solo le da para estar en la Riviera Maya, y a lo mejor no tiene esa oportunidad de conocer el verdadero Xochimilco. O sea, acá yo, más que dar una opinión, es una reflexión, decir, bueno, hasta qué punto es válido, en este caso, es un parque temático como tal, es un Disneylandia, pero Mexican Style. Es Mexican Curious, que es lo que le está vendiendo. ¿Por qué menciono estas dos cosas? Porque nuestro reto a la hora de generar la marca para esta empresa de artesanías era justamente darle esta comunicación de esencia, de artesanías, de cosas mayas, pero también darle esa visibilidad de productos que se van a vender al extranjero. En nuestra investigación justamente nos dimos cuenta, de hecho muchos de ustedes deben estar en contexto, porque se volvió muy viral un meme donde ponían un molcajete que se vendía en el Palacio de Hierro, creo que por 5,000 pesos, que era un molcajete que tenía una cobertura metálica, desconozco si es hoja de oro, la verdad no podría decirlo, pero la gente se espantó, ¿no? Y decía, bueno, tortilleros de 2,000 pesos que tenían una tapa de plata. Y nosotros nos espantamos porque a lo mejor en la central de abastos o en el mercado de Sonora tú puedes encontrar un tortillero por menos de 20 pesos, ¿no? Pero es justamente ese tema, o sea, hay un público, hay un mercado que consume ese tipo de productos, que requiere eso, y hay para todo tipo. No defiendo tanto como el hecho de descontextualizar. No omitiré por respeto y por ética nombres de marcas, pero hay muchas marcas nacionales que le toman fotografías a los bordados mexicanos y nada más las reproducen tal cual, o sea, ni siquiera las vuelven a trazar, y esas marcas mexicanas son conocidas internacionalmente por vender productos en dólares y en una cantidad obscenamente cara, ¿no? Respondiendo concretamente a la pregunta, ¿en qué punto convive la cultura popular? Está ahí afuera, y esa frase me encanta, porque dice: levanta los ojos y mira a tu alrededor. Está en la vendedora que está en los portales, está en las tienditas de artesanía, ahí está la cultura popular.
¿Qué tan válido es descontextualizar estos productos o descontextualizar esta comunicación? Tan válido como la historia del ser humano. Yo creo que siempre el ser humano por naturaleza le tiene miedo al vacío, horror vacui, y siempre vamos a retomar información visual, vamos a retomar cosas que están a nuestro alrededor y las vamos a reproducir, a reinventar, a reestructurar. Ahora, el tema de cómo se vende esto yo creo que ya sería casi tema de otra pregunta, ¿no? Pero ¿dónde conviven? En cualquier lado, en cualquier casa, en cualquier taquería podemos ver estos aleros de tomatito o estos aleros con forma de barrilito, que creo que cualquiera de ustedes los ha observado. Y fíjense, ustedes están en Puebla, Ciudad de México, yo estoy en Mérida, y casi me atrevería a asegurar que no hay taquería de barrio que no lo tenga. Ok. Ahora sí sonó, ¿verdad? Sí sonó, sí lo escuché. Excelente respuesta, muchas gracias, amigos. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Cómo afecta la concentración de lo que se reconoce como estético? Hablamos de lo que se presenta en museos o teatros o galerías de las grandes urbes a la sociedad que no cohabita ese lugar. Quiero expresarme de otra forma. Si la estética está relacionada siempre con lo bello, con el buen gusto, con las artes o, como diría Marcos, con la élite, es una oportunidad para los creativos el hacer más inclusivo o accesible el arte o la estética al público popular y asimismo generar al mismo tiempo oportunidad de recursos, o es el capital cultural una limitante de las clases populares para acceder a las artes. Adelante. Empezamos con los rudos. Cristian. Ok, me toca a mí. Perfecto. Sí, perdón, Cristian. Esto es buenísimo. Hay en inglés es muy común el término lowbrow, que creo que tendría que ver mucho con este tema. ¿Y qué es el lowbrow? A mediados de los 60, 50 y 60, justamente el arte siempre había estado reservado. Las galerías de arte de Nueva York, las galerías de arte de las principales ciudades de Estados Unidos y el mundo, habían estado reservadas para élites, que actualmente existen, ¿no? No mencionaremos en México, pero ustedes saben de cuál hablo. Entonces, es la crítica constante. ¿Qué está sucediendo ahorita en estos canales en estos círculos artísticos, en estas ferias de arte? Entonces, aparece este término lowbrow justamente como una contracultura de la expresión. ¿Qué abarca el lowbrow? Grafiteros, tatuadores, abarca todas estas expresiones que se podrían considerar como de gama baja, y en algún momento irrumpe el grafite, irrumpe los dibujantes de tatuajes o todo este arte que era considerado menor en las galerías, y alcanza precios exorbitantes. Uno de los artistas más populares y más polémicos del mundo es Banksy, porque no se conoce su identidad. Bueno, hay quienes dicen que es un DJ muy famoso, pero al día de hoy no se ha comprobado esta identidad, y lo interesante es que él vende sus trabajos, que son realmente piezas de arte que podría ser, y ojo, lo digo con mucho cuidado, podrían ser consideradas como arte menor por estar hechas con aerosol, porque no es un óleo, porque no es un arte elevado, y se han vendido en miles de dólares. De hecho, en una subasta él autodestruyó una pieza y inmediatamente creo que se duplicó, se triplicó el precio de esto. Entonces, se ha conseguido. Hay mucho farsante, por supuesto, ha habido mucho. Cuando hablamos de arte, yo hablo mucho del traje del emperador, ¿no? Que no necesariamente todo el arte que está en las galerías es arte por sí mismo, pero quien define qué es y qué no es son los galeristas, son los críticos de arte. Entonces estamos ante el criterio ajeno, ¿no? Es complicado darle una cualidad sobre todo cuando hablamos de arte. El arte es muy, muy complejo, y yo me reservo mucho a veces las opiniones cuando hablamos de arte, porque yo mismo no me defino a mí mismo como un artista. Yo soy un diseñador gráfico, tengo una carrera, y definitivamente los procesos creativos que implica el diseñar son completamente diferentes a los procesos que implica el arte. Pero definitivamente, y resumiendo,
concretando un punto, sí hay un arte popular, sí hay una expresión popular y sí ha llegado a galerías o espacios, pero es complicado porque depende mucho, este camino está resguardado, está custodiado por los dueños de las galerías, por los dueños por los críticos y por toda esta élite artística. Entonces, solo cuando es conveniente a sus intereses, un graffiti o un tatuaje puede ser considerado arte. Muchas gracias, Cristian. Marcos, ¿cuál es tu respuesta al respecto sobre la misma pregunta? Fíjate que hay un tema bien importante, ¿no? Cuando preguntas esta parte de cómo afecta la concentración de lo que se reconoce como estético, pienso primero que esta concentración afecta sobre todo a estos lugares, a estas personas a lo mejor, o esta élite que, como decíamos, que certifica, ¿no? Por un lado, lo que puede ser definido como estético. Y una de las cosas en las que siento que afecta de manera muy clara es en cómo se limita como esta óptica sobre el valor de las cosas, ¿no? Cómo podemos nosotros de repente limitarnos en entender que este centralismo, ¿no? O este origen central a partir del cual solamente lo que está en una galería o en un museo tiene este valor de características estéticas, puede ser apreciado y debe de ser reconocido. Yo creo que una de las cosas importantes en ese sentido es que nosotros cambiemos esa óptica, que la entendemos desde otra manera y que sobre todo podamos pensar de repente en estas cosas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer estos elementos que en realidad estén fuera o que en realidad permanezca en una visión mucho más amplia, ¿no? Pienso que, por ejemplo, una de las cosas que se tiene que visibilizar es la identidad y el contexto, y que por otro lado es una de las cosas que pocas veces se ve cuando hablamos de repente de esta parte de... Dame un segundo. Uy, se desconectaron. Fue con su secon que le echara agüita para pelear. Perdón, yo estoy por acá de nuevo, se me fue aquí. Limpiar el sudor. Entonces, de repente es un poquito como esta cuestión, ¿no? Nos afecta muchísimo, creo que no reconocer esta parte de lo popular en estos elementos o en estos territorios, pero también creo que es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la música, es imposible no reconocer que el tema de lo popular está no solamente en las consideraciones musicales, que para mí tienen un nacimiento y un origen completamente popular, pero después cómo eso impacta de repente en la concepción de la arquitectura. La música, sin ese entendimiento de la arquitectura como en un plano más elevado, de entender cómo se traduce eso a sus espacios para ser reproducida en espacios más amplios, con una acústica ya definida, con un elemento visual y sonoro perfectamente limitado, no podría tener quizá esa trascendencia de lo popular hasta lo estético en ese otro patrón, ¿no? De alguna manera me parece que justo en la música se contradice como este valor. No solamente lo popular permite como estar dentro de ese código estético, sino que además se reconoce que lo popular tiene un valor agregado que ha hecho que las cosas evolucionen cuando ya se han clasificado como elementos estéticos aprobados, validados, certificados, ¿no? Entonces creo que es un tema ahí de ida y vuelta que lo dejaría de esta manera, ¿no? Por un lado, entender que fuera de lo que nosotros consideramos como un código estético hay mucho más valor, y que lo popular a veces es ese vehículo del cual a veces nosotros tenemos que decantar ese valor y esos elementos que están ahí, ¿no? Inherentes ahí. Muchas gracias, Marcos. Muy acertados los comentarios. Adelante, Macari. Vas, Karime. Estás muteada. Bueno, la siguiente pregunta es, en tu perspectiva, ¿cuándo y cómo crees que lo popular puede convertirse en estético y lo estético en popular? Comenzamos con Marcos. Perfecto.
Sí, bueno, pues es un poquito esto comentaba a lo mejor también de la obra de Bansky, ¿no? Cuando de repente este elemento tan repetitivo y tan común se vuelve ya un elemento que puede codificar nuestro deseo, nuestro aprecio monetario, que puede simbolizar algo más que lo que simplemente el mensaje que el artista nos quiere dar. Cuando una fotografía, por ejemplo, de un teléfono celular tiene puede cumplir con todas estas plataformas o criterios de composición, etcétera, y cuando solamente por ser una fotografía tomada con un celular no va a llegar a ser apreciada como un elemento de código estético. Y esto tiene que ver mucho de repente con algo que comentábamos del capital cultural, que es un poco esta parte, ¿no? De cómo algo que tiene de alguna manera esa clasificación y esos filtros a partir de dónde te formaste, cómo llegaste a apreciar de alguna manera ese conocimiento por el arte, cómo lo adquiriste, cómo te filtraste a nivel educativo, si estudiaste o no estudiaste fotografía, etcétera. Cómo todo eso puede validarse para formar parte de ese código estético. Entonces, cuando hablamos de esto, de cómo lo popular se puede volver estético, yo puedo decir de repente que lo popular para mí no se convierte en estético, que ya posee una estética autónoma, definida, etcétera, y que más bien de repente somos nosotros, los arquitectos, los fotógrafos, los artistas, los diseñadores, quienes extraemos o sustraemos parte de ese ADN, de ese código genético que tiene lo popular, y lo visibilizamos en diferentes plataformas. Puede ser a través del diseño del arte, de la escultura, de la arquitectura, del diseño industrial, pero en realidad para mí la belleza, la naturaleza, todos estos elementos ya tienen un valor inherente. O sea, nosotros no se lo estamos dando. Nosotros le estamos dando de repente una lectura o una plataforma como una especie de trampolín, pero no le estamos otorgando ningún valor añadido. Pienso en el trabajo de Ed Rocha, ¿no? Con el tema de ver una cuestión tan popular donde traduce las estaciones de servicio gasolineras en Los Ángeles, ¿no? Con el nacimiento de Los Ángeles y esta ciudad y el valor que le otorgan al automóvil, cómo él lleva un elemento de una esquina, de una cubierta, de un objeto arquitectónico tan sencillo que está hecho por una cubierta y unas columnas, a un elemento estético que además se vuelve tan significativo y tan simbólico para narrarnos todo un momento de una ciudad como Los Ángeles, ¿no? Estoy. Perfecto. Genial, arquitecto, genial. El que sigue. Ok, me la dejaron difícil. La verdad creo que la postura de Marco es bastante completa. Las opiniones son bastante válidas. Yo complementaría un poco lo que mencionas, Marco, opinando acerca de que el arte como tal, o las expresiones artísticas, porque involucraríamos arquitectura, diseño, fotografía, que al fin y al cabo tienen algo en común de acuerdo a la época y la zona geográfica donde fueron creados, los famosos ismos. Si nosotros catalogamos estos ismos como parte de una expresión que proviene de una época o proviene de esta parte geográfica, entenderíamos que es como un lenguaje gráfico, y la lengua como tal, los idiomas como tal, mutan, evolucionan. En este contexto, pues los códigos estéticos de los cuales mencionabas, yo opino que se crean por convención. ¿A qué quiero llegar con esto? Estos códigos estéticos son asimilados por las personas y son aprendidos. Sí opino como tú que hay un lenguaje inherente en esta cultura, pero este valor de apreciación que se le da tiene mucho que ver con que nuevamente viene alguien y nos dice esto es valioso. Retomando el tema principal del que estamos trabajando, hablando por ejemplo de la cultura popular, mencionábamos la lucha libre hace rato, las fotos de lucha libre, las máscaras de lucha libre, en algún momento
eran parte de un accesorio y no era, nunca en ese momento cuando fueron creadas, no fueron concebidas como una expresión artística, más bien era algo funcional, algo llamativo, pero también era justamente para un mercado que no lo iba a consumir como tal. Hoy en día una máscara original de los 50, una máscara original de los 80 puede costar 10, 20 mil pesos, y justamente estos gráficos que se utilizaban en el cine de luchadores y sobre todo los carteles originales han alcanzado precios considerables, casi como para el precio de la historia, pero esto es porque se le ha aportado ese valor, o sea, ese valor agregado. Sí, hay un valor intrínseco en cuanto a la calidad de trazo, a lo mejor el estilo quiche que tiene, o estos elementos vintage, pero ya no es un cartel que está diseñado para estar en el lobby de un cine. Es un cartel que alguien rescató, y bueno, si no me creen, dense una vuelta por la Lagunilla y que les intenten vender cosas de lucha libre para que se sorprendan de los costos que pueden alcanzar, ¿no? Estos objetos. Pero es justamente lo que venimos conversando. Hay alguien que definió este valor. Muchas gracias, Cristian. Domingo, por favor, para finalizar. No, primero hay que agradecer a los invitados, Karime hay que agradecer y ya finalizamos. Venga. Pues muchas gracias, Marcos, muchas gracias, Cristian. Yo creo que este tipo de debates nos deja un poquito más de dudas, pero también abre nuestra mente. Yo me voy muy contenta sabiendo que dos expertos en el tema y de pues diferentes profesiones comparten ideas que en algún punto se conectan, y creo que comparto lo que dicen. Al final, una ciudad la somos las mismas personas que lo habitamos, desde la parte estética, desde lo popular, porque es parte de nuestro día. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Comparto eso último que dice Karime. Lo popular es el pueblo, y lo popular como pueblo es quien verdaderamente hace el diseño y la arquitectura. Me quedé con ganas de escuchar algunas estrategias por parte de ambos. Espero que puedan compartir algunas en las redes cuando se comparte el video. Hablando de esta nueva normalidad, ¿qué podemos hacer al respecto, ¿no? ¿Qué estrategias? Ya vimos que es bueno, si hay una problemática, pero ¿qué sigue? Me quedaré con esas ganas esperando sus comentarios. Un abrazote grandioso a los dos y deseo mucha salud a sus familias y mucho éxito a ambos. Gracias, amigos. Agradecido. Muchísimas gracias a todos por la invitación y vaya que nos quedamos, bueno, me quedo yo también con varios temas y varias cosas, ¿no? En la cabeza, de verdad, vale la pena ahí como profundizar. Nos dejaron mucha tarea con estas preguntas y se va a poner bueno que después nos vamos a encontrar a lo mejor para seguir la conversación. Gracias. Sí, gracias a todos. Nada más un último screenshot de Karime, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que ahí subimos toda la información. Lo más seguro es que haya una segunda caída con ustedes y demás. Y no se olviden visitar lacaja.elestado.com y pose para el screenshot. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias a todos. No se pierdan la tercera caída el viernes 19 de junio a las 6 de la tarde con nuestro invitado es Andrés Lima, diseñador industrial, y el invitado de Capac es Luby Springal. Nada más, ahí para que vean. Se va a poner bueno. Nos despedimos. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.